Nunca llegué a asignarle un nombre. Cada vez que intentaba hacerlo, una sensación incómoda me recorría el pecho, como si aquello ya poseyera una identidad previa, silenciosa, esperando a ser reconocida sin necesidad de palabras. No daba la impresión de haber surgido de la nada, pero tampoco parecía un habitante antiguo del mundo. Más bien transmitía la idea de haber estado aguardando el instante exacto en el que mi atención se debilitara. La primera vez que lo percibí, no hubo transición. Entre un parpadeo y el siguiente, su presencia ya ocupaba un espacio que antes pertenecía únicamente a mi reflejo. No se manifestó frente a mí ni emergió desde la oscuridad. Lo descubrí en un cristal viejo, manchado, uno de esos que devuelven imágenes torcidas y húmedas, como si la superficie hubiera absorbido demasiados años. Al principio pensé que se trataba de un defecto del vidrio, una sombra mal distribuida, un juego de luces. Entonces advertí que respiraba. No era un movimiento evidente. No había vapor, ni sonido, ni vibración. Era una respiración visual, un leve reajuste en su contorno, como si la figura estuviera esforzándose por mantener una forma que no le pertenecía. Como si cada segundo tuviera que recordarse a sí misma cómo debía verse. La criatura, si es que esa palabra alcanza, carecía de una estructura definida. Su cuerpo parecía compuesto por fragmentos incompatibles, extremidades demasiado largas, otras demasiado cortas, un torso que daba la impresión de haber sido doblado por fuerzas invisibles. La cabeza, o lo que interpreté como tal, estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiese colocado en un ángulo incorrecto. No se desplazaba. No hacía gesto alguno. Simplemente ocupaba el espacio del reflejo, inmóvil, como si hubiese estado allí desde antes de que yo me acercara. Giré la cabeza para mirarlo directamente. El lugar estaba vacío. Volví al cristal. La figura seguía allí. Pero algo había cambiado. Comprendí entonces que su existencia dependía de mi atención. Cuando lo observaba de frente, se desvanecía. Cuando lo hacía de forma indirecta, regresaba, alterado. Cada ausencia le permitía reorganizarse, corregirse, perfeccionarse. Al principio no sentí miedo. Era más bien una incomodidad profunda, como cuando es un insecto demasiado grande para ignorarlo pero demasiado lento para considerarlo una amenaza inmediata. Una curiosidad malsana, casi infantil, que me empujaba a seguir mirando. Empecé a buscarlo en otras superficies, pantallas apagadas, ventanas nocturnas, metales oscuros, incluso el reflejo tenue del agua estancada. En todas aparecía. Nunca igual. Nunca estable. A veces su silueta se encorvaba, como si cargara un peso invisible. Otras veces se erguía con una rigidez antinatural, como si sus huesos estuvieran colocados en un orden incorrecto. En ocasiones su cuerpo se estiraba más allá de los límites del reflejo, como si desconociera que la superficie tenía un borde. Jamás lo veía moverse. Sin embargo, cada vez que apartaba la vista, su postura variaba, una articulación nueva, un brazo más proporcionado, una curvatura más humana en la espalda. Era evidente que estaba intentando imitar algo que no comprendía del todo. No transmitía intención de ataque. Parecía estudiar. Y yo, sin quererlo, me había convertido en su referencia. Con el paso de los días, empecé a notar algo más inquietante, una sensación física,
como si el aire se volviera más denso cada vez que lo veía. Como si la presencia del ente no se limitara al reflejo, sino que filtrara algo hacia mi lado del cristal. Un frío húmedo, pegajoso, que se adhería a mi piel como si intentara memorizarla. Una noche, mientras lo observaba en la pantalla apagada de mi móvil, su contorno tembló. No como un error visual, sino como un músculo fatigado. Como si estuviera realizando un esfuerzo enorme por sostenerse. Y entonces, por primera vez, sentí un miedo real. No por la posibilidad de un ataque, sino por la impresión de que necesitaba algo de mí. Algo que yo no sabía cómo darle. Algo que quizá ya le estaba entregando sin darme cuenta. A partir de ese momento, cada reflejo se convirtió en una prueba. Cada superficie oscura era una invitación. Y cada vez que lo veía, tenía la sensación de que estaba un poco más correcto. Un poco más alineado. Un poco más cerca de algo que no quería que alcanzara. Pero seguí mirando. Porque no sabía cómo dejar de hacerlo. Y porque, en el fondo, temía que si dejaba de prestarle atención, encontraría otra forma de aprender. Con el paso de los días, la criatura comenzó a mostrar un comportamiento nuevo. No fue un cambio brusco, sino un matiz casi imperceptible, algo que habría pasado desapercibido si no hubiese estado tan atento a cada una de sus apariciones. En una ocasión, mientras observaba su silueta en la superficie oscura de una ventana, percibí un detalle inquietante. Su postura recordaba vagamente a la mía. No era una copia exacta. Más bien una sugerencia, una aproximación torpe, como si hubiese intentado reproducir la forma en que yo me sostenía de pie. La inclinación del torso, la distribución del peso en las piernas, incluso la ligera tensión en los hombros, todo estaba ahí, pero deformado, como si hubiese sido reconstruido a partir de un recuerdo borroso. Pensé que era una coincidencia, una interpretación forzada por mi mente. Sin embargo, la escena se repitió. Cada nueva aparición incorporaba un gesto familiar. Un movimiento que yo había hecho horas antes. La forma en que había apoyado la mano en la mesa. La manera en que había girado el cuello para aliviar la tensión. Incluso la posición exacta de mis dedos cuando me quedaba quieto sin saber qué hacer con las manos. La criatura no imitaba mi imagen actual. Reproducía fragmentos de mi memoria reciente. Como si necesitara tiempo para procesar lo que veía. Una tarde, mientras revisaba mi reflejo en la pantalla apagada del televisor, su figura emergió detrás de la mía. Esta vez, su rostro tenía proporciones inquietantemente similares a las mías. No era un rostro humano, pero había una intención clara de parecerlo. Los rasgos estaban colocados en lugares incorrectos, como si alguien hubiese intentado armar una cara sin conocer la función de cada parte. Aún así, reconocí mis propios gestos congelados en aquella máscara incompleta. La criatura no emitía sonidos. Tampoco realizaba movimientos conscientes. Sin embargo, cada aparición parecía un ensayo. Una práctica silenciosa. Un intento de corregir errores. Cada vez que desaparecía, regresaba con una modificación. Una articulación más definida. Una curvatura más precisa. Una simetría ligeramente mejor lograda. Como si el reflejo fuese una pizarra donde borraba y reescribía su propia anatomía. Empecé a evitar las superficies oscuras. No por miedo directo,
sino por la sensación de estar participando en un proceso que escapaba a mi comprensión. Aún así, por más que intentara esquivarlo, siempre encontraba un modo de manifestarse. Un ángulo olvidado. Un objeto que reflejaba más de lo que debería. Una sombra que no recordaba haber visto antes. Con el tiempo, comprendí algo inquietante: la criatura no necesitaba aparecer constantemente. Le bastaba con observar lo suficiente. Cada fragmento de mí que capturaba parecía integrarlo en su estructura, como si estuviera construyendo una versión aproximada de lo que entendía por ser humano. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. No un sonido ni un movimiento, sino una presión en el aire, como si algo estuviera ocupando un espacio demasiado cercano. Abrí los ojos y miré hacia la ventana. El cristal devolvía un reflejo tenue de la habitación, y allí, en el borde más oscuro, su figura se insinuaba. Esta vez, su postura era casi idéntica a la mía. El mismo ángulo de los hombros. La misma inclinación del cuello. La misma forma de respirar. Era como observar una versión mal ensamblada de mí mismo, atrapada en un cuerpo que intentaba imitar sin comprender del todo las reglas que lo sostenían. Me quedé inmóvil, observando cómo su silueta vibraba ligeramente, como si estuviera ajustándose en tiempo real. La sensación de que estaba aprendiendo de mí se volvió insoportable. No se trataba solo de copiar mis gestos. Parecía absorber algo más profundo: mis hábitos, mis tics, mis pequeñas imperfecciones. Cada vez que apartaba la vista, su figura regresaba más precisa. Cada vez que volvía a mirarlo, encontraba un detalle nuevo que me pertenecía. Comprendí entonces que la criatura no estaba atrapada en los reflejos. Los utilizaba como un laboratorio. Un espacio donde podía experimentar con su forma sin interferencias. Y yo era el modelo principal de ese experimento. La idea me atravesó como un escalofrío: si seguía perfeccionándose, si continuaba ajustando cada parte de su cuerpo para parecerse más a mí. ¿Qué ocurriría cuando lograra completarse? ¿Seguiría necesitando los reflejos? ¿O empezaría a buscar algo más? Con la misma postura que yo había adoptado mientras esperaba el ascensor. Un desconocido en el supermercado entrelazó los dedos de una forma idéntica a la mía, con un tic nervioso que jamás había visto en otra persona. No parecían imitaciones conscientes. Eran ensayos. Como si alguien estuviera probando mis gestos a través de ellos. Una tarde, mientras conversaba con un amigo, ocurrió algo que me heló la sangre. Él estaba contándome una anécdota trivial, pero en mitad de la frase, su rostro adoptó una expresión que reconocí al instante. No porque la hubiera visto en él antes, sino porque era mía. Una expresión que yo hacía cuando intentaba ocultar incomodidad. La misma tensión en la mandíbula. El mismo parpadeo rápido. La misma forma de apretar los labios. Mi amigo siguió hablando como si nada hubiera ocurrido, ajeno a la transformación momentánea. Pero yo me quedé paralizado, observando cómo su postura regresaba lentamente a la normalidad, como si alguien hubiera soltado los hilos que lo movían. A partir de ese día, empecé a fijarme más en los detalles. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía el patrón. Personas que jamás habían compartido mis hábitos empezaron a reproducirlos con una precisión inquietante. No siempre. No de forma constante. Pero lo suficiente como para que la coincidencia dejara de ser una opción.
Una noche, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre apoyado contra una farola. Su postura era idéntica a la que yo adoptaba cuando estaba cansado, hombros caídos, manos en los bolsillos, cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Pasé junto a él intentando convencerme de que era una casualidad, pero cuando crucé la esquina y miré hacia atrás, el hombre seguía allí, inmóvil, con la misma postura exacta, como si estuviera congelado en un intento de imitarme. La sensación de ser observado se intensificó. No desde los reflejos, sino desde los cuerpos de los demás. Como si la criatura hubiese encontrado una forma de distribuirse, de fragmentarse, de infiltrarse en las personas que me rodeaban. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, levanté la vista hacia el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada con normalidad. Sin embargo, algo en mis propios movimientos me resultó extraño. Un gesto que no recordaba haber hecho antes. Una forma de inclinar la cabeza que no me pertenecía. Una tensión en los dedos que jamás había sentido. Era como si mi cuerpo estuviera adoptando hábitos que no eran míos. Como si alguien más estuviera practicando a través de mí. La idea me atravesó con una claridad insoportable. La criatura no había desaparecido. Simplemente había dejado de necesitar los reflejos como intermediarios. Había aprendido lo suficiente como para expandirse más allá de las superficies. Ya no dependía de un cristal para observarme. Ahora tenía otros cuerpos, otras miradas, otras manos. Y quizá, poco a poco, también estaba aprendiendo a usar la mía. Cada gesto que hacía se sentía ligeramente ajeno, como si una parte de mí estuviera siendo imitada desde dentro. Como si mis movimientos ya no fueran completamente míos, sino una mezcla entre mi voluntad y algo que intentaba perfeccionarse a través de mí. Comprendí entonces que la criatura no buscaba reemplazarme. Su objetivo era más profundo, más inquietante. Quería comprender qué significaba ser alguien. Y para lograrlo, necesitaba distribuirse. Necesitaba fragmentarse en múltiples cuerpos, múltiples gestos, múltiples identidades. Yo había sido su primer modelo. Ahora tenía muchos más. Y cada persona que imitaba mis movimientos parecía estar contribuyendo a su aprendizaje. La ausencia del reflejo no era un final. Era el comienzo de algo mucho peor. Desde que comprendí que la criatura había dejado de necesitar los reflejos, mi relación con el mundo cambió por completo. Ya no buscaba su silueta en superficies oscuras ni esperaba encontrarla en el borde de una pantalla apagada. Esa etapa había terminado. Lo que antes era un fenómeno visual se había convertido en algo mucho más profundo, más íntimo, más invasivo. Ahora, cada conversación era una prueba. Cada gesto ajeno, un recordatorio. Cada mirada, una sospecha. A veces, en mitad de un diálogo trivial, la persona frente a mí adoptaba una postura que reconocí al instante. No porque la hubiese visto en ellos antes, sino porque pertenecía a mi propio cuerpo. Una forma de inclinar la cabeza que usaba cuando intentaba comprender algo. Un movimiento de manos que hacía cuando buscaba palabras. Incluso la manera exacta en que fruncía el ceño al sentir incomodidad. Era como si mis gestos hubieran empezado a circular entre los demás, replicándose con una precisión que resultaba imposible de atribuir al azar. Y en esos momentos, una sensación helada se instalaba en mi pecho, la impresión de que alguien me observaba desde dentro de esas imitaciones.
como si cada gesto prestado fuera un ojo adicional, una extensión de algo que seguía aprendiendo a través de mí. Con el tiempo, la frontera entre lo propio y lo ajeno comenzó a difuminarse. Había días en los que me sorprendía realizando movimientos que no recordaba haber aprendido. Pequeñas acciones que parecían surgir de una memoria que no era mía. Una forma distinta de parpadear. Un ritmo extraño al respirar. Una tensión nueva en los dedos, como si estuvieran ensayando una postura que no comprendía. Era evidente que la criatura ya no se limitaba a copiar. Estaba experimentando. Una noche, mientras caminaba por un pasillo poco iluminado, escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos ni pesados. Eran pausados, casi calculados, como si quien los producía estuviera midiendo la distancia exacta que debía mantener. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. Giré la cabeza lentamente, con el corazón golpeando en mi garganta. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis hombros se tensaron, mis dedos se cerraron en un puño, mis piernas adoptaron una postura defensiva que jamás había practicado. Era como si algo dentro de mí estuviera respondiendo a una amenaza invisible, siguiendo un patrón que no reconocía como propio. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, mientras una idea se abría paso en mi mente. La criatura ya no necesitaba manifestarse en un reflejo ni en un cuerpo ajeno. Había empezado a ensayar a través del mío. A partir de ese momento, cada movimiento se volvió sospechoso. Cada reacción, un posible préstamo. Cada impulso, una duda. ¿Cuánto de lo que hacía seguía siendo realmente mío? Una tarde, mientras observaba a un grupo de personas en una cafetería, ocurrió algo que confirmó mis temores. 3 desconocidos, sentados en mesas distintas, realizaron el mismo gesto al mismo tiempo, se pasaron la mano por la nuca con un movimiento idéntico al que yo hacía cuando intentaba aliviar la tensión. La sincronía fue tan perfecta que me quedé paralizado. Ninguno de ellos parecía consciente de lo que había ocurrido. Continuaron con sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Pero yo lo entendí. La criatura ya no imitaba a través de individuos aislados. Ahora se distribuía entre varios cuerpos a la vez. Como si estuviera probando la coordinación de múltiples extremidades. Como si estuviera ensayando una forma de presencia más amplia, más compleja, más eficiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un tirón involuntario en el brazo. Luego otro en la pierna. Después, un espasmo en el cuello. Mi cuerpo se movía con pequeñas sacudidas, como si estuviera siendo calibrado. Como si alguien estuviera ajustando mis articulaciones desde dentro, probando rangos de movimiento, explorando límites. Me incorporé de golpe, empapado en sudor, con la sensación de que algo se había reacomodado bajo mi piel. No era dolor, pero sí una presión extraña, como si mis músculos estuvieran compartiendo espacio con una voluntad ajena. Comprendí entonces que la criatura no buscaba reemplazarme. Su objetivo era más profundo, quería comprender qué significaba ser alguien. Y la mejor forma de lograrlo no era copiar una sola identidad, sino fragmentarla, distribuirla, multiplicarla. Yo había sido su primer modelo. Ahora era solo uno entre muchos. Y cada gesto que hacía, cada postura que adoptaba, cada movimiento involuntario que recorría mi cuerpo, podía ser parte de su ensayo final. A veces,
Cuando miro a los demás, tengo la impresión de que algo se mueve detrás de sus ojos. Un destello mínimo, un brillo que no pertenece a la persona que tengo enfrente. Como si una parte de la criatura estuviera observándome desde múltiples rostros, evaluando mis reacciones, comparando mis gestos con los suyos. Y lo más inquietante es que, en ocasiones, siento que mis propios ojos devuelven ese mismo brillo. Como si una parte de mí ya no me perteneciera del todo. La criatura ya no aparece ni desaparece. Ya no necesita un reflejo. Ya no necesita un cuerpo concreto. Ahora circula. Y cada movimiento que realizo, cada gesto que creo que es mío, podría ser simplemente otro ensayo.